a todos, a todas. Aquí habla Diego Heusler Pérez, considerado hoy en estos tiempos campesino de pandemia. Las cosas buenas de la pandemia en mi vida me llevó al campo donde siempre fui, los fines de semana, los veranos, me llevó a vivir y a habitar ahí. Nacido en Santiago de Chile, criado ahí toda la vida, una vida muy paralela en la naturaleza, en el campo, en el sur, en los lagos, en la montaña, con la nieve, con el agua. Y siempre el domingo tenía que volver a clase en la ciudad, ¿no? Entonces siempre, oh, yo quiero la naturaleza. Y siempre uno va creciendo con ese bichito. Y bueno, los últimos años antes de la pandemia estaba muy dedicado a la vida nómada. Luego de haber estudiado una carrera convencional en la universidad, ingeniería comercial, no me hizo mucho sentido y me entregó algunas herramientas, más sí decidí ir a explorar conocimientos ancestrales, cosas que a mí me resonaban mucho y que mi familia, la universidad, los profesores y la vida en sí no me estaban entregando. Entonces decidí yo ir a explorar Latinoamérica, el continente. Fui a explorar mis capacidades, mis dones, mis talentos. Fui a conocer muchos maestros, maestras de muchas áreas distintas de la vida. Fui a conocer muchas ecoaldeas, comunidades rurales, comunidades indígenas, proyectos de educación, proyectos de educación más integral, más alternativa. Fui a conocer muchas cárceles, proyectos educativos, fundaciones. Y descubrí ahí que me gustaba mucho el tema del jugar. Entonces mi trabajo por los últimos años fue ir a hacer jugar a la gente en distintos territorios, en distintas empresas, fundaciones, organizaciones. Y eso fue, conociendo muchos proyectos mientras hacía jugar a la gente adulta. Hoy día no vamos a jugar porque no es el tema. No, espacio y... Pero bueno. Bueno, en realidad podemos hacer uno cortito. Miren, vamos a frotar las manitos. Todos vamos a frotar las manitos. Y tenemos mucha magia y se nos olvida la magia que tenemos. Entonces, con una mano, nuestro dedo, una mano hacemos el ok. Todos, todas ahí, el ok. Y la otra mano, el dedo índice, apunta al ok. Y por arte de magia, cuando soplamos, entonces cada quien, 20 segundos, su atención enfocada en sus dedos. Vamos, el ok y el índice. Últimos segundos con los ojos cerrados. A ver cómo les va. Sí, más fácil con los ojos cerrados. Muy bien, frotamos las manitos. Con el dedo meñique y el dedo índice, cuando chocan las manos, intentamos 20 segundos, nuestra atención en nuestras manos, vamos. Últimos segundos con los ojos cerrados, a ver cómo nos va. Y abrimos los ojitos, frotamos las manitos y acabamos de terminar una pequeña ronda de Brain Gym, gimnasio cerebral, para conectar ambos hemisferios del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio femenino, creativo, emocional, más lúdico, y con el hemisferio izquierdo, el hemisferio más matemático, más estructurado, el lado más masculino. Y es muy importante en estos tiempos integrar para sanar, para que haya equilibrio. Y bueno, no me invitaron para hacer jugar en realidad hoy día, cuando en realidad me encanta, siempre mi trabajo ha sido jugar, pero en el círculo, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poco de la regeneración ecosistémica y de la agricultura sintrópica y los bosques comestibles. El check-in, una gran herramienta para compartir un poco cuando nos encontramos con un grupo de personas, para decir cómo estoy yo, cómo vengo yo hoy aquí. Y bueno, estoy muy feliz. Vengo llegando a Chile de un viaje maravilloso de un mes en Ecuador. Fui a aprender de lo que es la permacultura.
La permacultura es básicamente un gran set de herramientas de diseño para diseñar proyectos de vida sostenibles en la naturaleza, en armonía, entendiendo el patrón del sol, de las aguas, de los vientos, de la lluvia, el diseño del paisaje, la topografía, cómo poder diseñar nuestros sistemas de aguas grises, de aguas negras, cómo poder hacernos cargo de todos nuestros residuos y recircularlos por el terreno para producir mucha vida. La permacultura es un set de herramientas maravillosos, geniales, para realmente quien tiene una parcela, un proyecto, un campo, una casa, lo que sea, aprendiendo pequeñas técnicas de la permacultura, puede realmente equivocarse tempranamente de manera económica, barata, para que después en el diseño grande, en el master plan de nuestra parcela, podamos tomar decisiones muy bien acertadas, tomando en cuenta lo que es la salud, el bienestar, el diseño de la casa, la bioconstrucción, la agricultura, dónde ubicar el bosque, dónde ubicar la huerta, dónde ubicar el vivero, el invernadero, dónde ubicar cualquier cosa. Entonces, estoy muy feliz por eso. Llevo casi una semana, poco más en Chile. Vengo llegando al campo. Hoy en día vivo en la quinta región, en Lleida, comuna Cartagena. Llegué para la pandemia al inicio y estuve explorando todo lo que escuché de permacultura, de regeneración, de todos los conceptos que he escuchado. Llegué al campo y dije, wow, se viene dura la pandemia, me voy a regalar mínimo 2 años aquí para poner en práctica lo que he aprendido. Y me desafié a hacer mi primer compost y a reciclar, básicamente. Y eso me llevó el primer año a estudiar biopreparados, biofertilizantes, bioinsecticidas, biofungicidas, todo. Y llegué al campo como enfermero natural de las plantas que recibían químicos y fui a ponerle cosas más naturales. A final de año voy a viajar nuevamente, pero por Chile, a conocer distintos proyectos de agricultura sustentable. Y es así como llego a la agricultura sintrópica, que es la agricultura que hace bosques, que es la que me enamoró, la que me apasionó. El chico que la practicaba me amplió muchos sueños y sentí que ese era mi trabajo en este tiempo de transición en esta vida, dedicarme a plantar bosque en el campo, en la familia donde vivo, en la quinta región, donde ya el desierto está llegando y ya hay partes desérticas del campo. Y bueno, feliz por eso y feliz por estar aquí en la Feria Huertera. Vine el año pasado, así que muy agradecido de toda la gente que conocí y de los quienes producen este evento. Y bueno, como les conté, estuve viajando mucho y de todo lo que me tocó aprender en América Latina, me di cuenta que vivimos en una gran crisis sistémica. Y en esta gran crisis sistémica, donde no nos hacen sentido muchas cosas nos inquietan, no nos hacen feliz y no son sostenibles en el tiempo, es que me encuentro que estaba todo degenerado. Y hay una gran crisis ecológica donde el ser humano, yo me desconecté de la naturaleza, sin entender mucho qué es el sol, qué es el agua, qué hacen los árboles, qué hacen los bosques, qué es el suelo. Me desconecté. Hay una gran crisis social donde yo me desconecté del otro, de la otra, de papá, de mamá, del hermano, del vecino, del amigo, del enemigo. Estamos hablando, nos interrumpimos para demostrar quién tiene la razón, o siempre nos estamos quitando la palabra, nunca nos escuchamos, no nos permitimos terminar las frases, siempre estamos chachareando para allá y para acá y no sabemos construir diálogos constructivos. Perdimos el diálogo amoroso y la gran crisis social en el mundo ocurre cuando yo interrumpo a quien me está hablando y no le permito terminar de decir lo que me estaba diciendo. Ahí comienza la verdadera crisis. Y también se están perdiendo mucho los vínculos entretenidos, las artes, los juegos, la música, el teatro y el núcleo de la sociedad. Hoy en día se dice que es la familia, pero por mucho tiempo fue la tribu, fue la comunidad. Y es importante entender que todos los roles de la tribu recaían en la tribu. Hoy en día todos los roles de traer comida, traer ropa, construir casa, hacer el techo, traer el alimento, traer qué sé yo, todos los roles de las necesidades humanas hoy en día recaen en papá y en mamá. Porque se desconectó de su tribu, se desconectó de su comunidad y ya no compran
el arroz en saco con un grupo de amigos o con la familia o con los vecinos. Entonces hay una gran crisis que nos tiene desconectados. Y por último, la crisis espiritual, donde el ser humano, yo me desconecté de mí mismo, mí misma. No sé quién soy, no sé qué estoy haciendo aquí en la tierra, no sé por qué mis pensamientos van y vienen al pasado y al futuro, al pasado y al futuro y no me tienen tranquilo. No sé por qué la emoción está tan densa, tan enrabiada, tan enojada. Y nada, me desconecté de cosas muy sencillas, me desconecté de mi cuerpo, no sé cómo funciona mi cuerpo, me compro un electrodoméstico, me leo todo lo instructivo de cómo funciona el electrodoméstico y cuando nos leímos el instructivo de cómo funciona este cuerpo, este vehículo. Entonces lleva mucho tiempo metiéndole petróleo a un vehículo diésel, o sea, a un vehículo de benzina. Y cuando le ponemos petróleo a un vehículo de benzina, no funciona para nada bien y se funde. Y hoy en día tenemos una humanidad fundida, muy desconectada y muy desarraigada y muy desconectada de lo natural. Y toda esa crisis espiritual viene porque nos separamos de la tribu, de la comunidad, de nuestros bosques y de la naturaleza en general. Y entrando en un poco más en la degeneración ecológica, hay que entender que hay cuatro procesos vitales para que la vida se haya generado en estos millones de años en la Tierra. Y es básicamente el ciclo del agua, el recorrido de la lluvia, que recorre hasta la montaña, que luego hace escorrentía hasta el mar, pero también está el ciclo corto del agua que es generada por los bosques que olvidamos, que ya no tomamos en cuenta. Están los procesos, el ciclo de nutriente, cuando, cuando se hace fotosíntesis se genera la hoja capta energía del sol para hacer más fotosíntesis y producir más planta, se llevan carbohidratos al suelo, se aprovechan los hongos, se lleva ese nutriente a producir más hojas, ramas, troncos. El animal se cae, el animal lo come, lo hace caca, lo hace pipí, lo pisa y ese nutriente se está ciclando. Se cae la rama vieja y se cicla. Y eso se ha perdido porque hoy en día los suelos están descubiertos, la materia orgánica se quema y una serie de cosas que ocurren que ya no hay ciclaje de nutrientes en nuestros suelos, en nuestros territorios. Luego está el flujo de energía del sol, lo que es la fotosíntesis, la clave en la fotosíntesis, nuestra gran energía del mundo, nuestra fuente de energía primordial del ser humano, antes que el alimento, antes que el agua y antes que el oxígeno, es el sol. Y es lo más importante de todo. Y es la fotosíntesis lo que tenemos que maximizar para producir otras energías. Y eso se ha perdido, porque no tenemos vegetación que haga fotosíntesis. Y por último, el gran proceso de las dinámicas de las comunidades, la biodiversidad. Entre mayor biodiversidad de árboles, más biodiversidad de insectos y va aumentando una sucesión ecológica que atrae animales más grandes y luego entre más biodiversidad arriba, más biodiversidad abajo, los microorganismos, la microfauna. Y todo eso se ha degenerado, se ha roto y por eso se ha acelerado el cambio climático y los desastres naturales por causa del ser humano, por exceso de deforestación, ensuciamiento de las aguas y una serie de cosas, donde cada quien aquí es parte también de esas problemáticas. Y bueno, como hemos degenerado, también podemos regenerar. Y es aquí el gran trabajo. Y la pregunta es dónde está toda esa gente que quiere regenerar, ¿no? Que se quiere hacer cargo de las problemáticas de la vida, problemáticas ecológicas, sociales y espirituales, y regenerar la vida en el campo ecológico, social y espiritual. Siempre, ninguna puede ser sostenible en el tiempo y trascendente si no es con las otras. No puedo cambiar mi comunidad si aún no pongo en práctica los hábitos y las cosas que uno va haciendo. Entonces, la regeneración ecosistémica, para hacernos cargo de los desastres de la naturaleza, es muy importante comenzar a hacer pequeños hábitos de compostaje, de reutilización de aguas grises, de aguas negras,
y así, con una gran diversidad de cosas, estar ciclando nutrientes, ciclando agua. Para que eso ocurra, es muy importante que como seres humanos cambiemos completamente la manera en cómo nos estamos encontrando y cómo estamos tomando decisiones, cómo nos estamos escuchando, encontrarnos en las artes, en lo lúdico, en el juego, en la música, en el teatro, y de ahí empezar a cambiar la manera en cómo dialogamos para generar diálogos más amorosos, más en la escucha, más en la empatía, y luego de ahí tomar decisiones para hacernos cargo. Y para hacer ese cambio de cambiar la manera en cómo nos estamos tomando decisiones y dialogando, lo más importante es llevar el hábito de casa, la regeneración espiritual, cambiar la manera como estoy pensando, cómo estoy sintiendo y al final, ¿qué me estoy llevando a casa? Para mí la gran medicina de todas es la medicina de los buenos hábitos, la medicina de los estilos de vida y la importancia de ser arquitectos de nuestra vida y diseñar nuestros estilos de vida, sea donde estemos, podemos ser capaces de diseñar lo que queremos ser, lo que queremos vivir, según los recursos que tengamos y según el contexto que tengamos y según las redes que vayamos teniendo, pero sobre todo la actitud que yo tengo y la decisión que tomo ante mi vida de elegir, comenzar a elegir qué quiero ser con mi vida según mi realidad. Entonces de ahí comenzamos a regenerar la vida en mis buenos hábitos, en mis buenas prácticas, en el ejemplo hacia los demás. Es muy difícil eso, es muy difícil la coherencia y es ahí el gran desafío de a poquito caminar en coherencia. Aunque es súper difícil, sí se puede, un hábito más otro hábito más otro hábito, es el estilo de vida que soñamos para nuestras vidas. Y así vamos a llegar ahora a la importancia de esta espiritual, social, ecológico a nivel ecológico. De todas esas agriculturas que exploré a finales del 2020 y principios del 2021, la que más me atrajo y apasionó es la agricultura sintrópica, que es la agricultura que hace bosques. Hemos deforestado todo, los bosques son los encargados de ciclar el agua, los nutrientes y una serie de cosas. Son grandes pulmones en el planeta y es importante recuperar los bosques. Y qué mejor que hacer bosques mientras nos da una gran cantidad de alimento, una agricultura que hace bosque. Entonces la sintropía viene de un poco de su contrario, ¿no? La entropía, que es un poco de un orden natural que existe en el planeta, del orden al caos que generan grandes desastres naturales y el accionar humano en sobreexplotación. Del orden al caos en un sobreconsumo y en un sobreexplotación de recursos sin reciclarlos a la tierra, es que hacemos entropía, desordenamos y luego la entropía viene un poco tomar ese desorden y darle un orden, o sea, del desorden, del caos al orden, con un diseño. Y es básicamente recuperar el ciclaje de nutrientes del agua y una serie de cosas. Entonces, Ernest Götz, un suizo que estuvo estudiando mucho en laboratorio y distintas temáticas y se daba cuenta que la agricultura convencional no funcionaba, fue a hacer unas prácticas a Costa Rica y la cosa es que de mucho estudiar se compró un terreno completamente deforestado en el Amazonas y en un año reforestó 500 hectáreas en una zona donde ya prácticamente no llovía, estaba súper erosionado y se había perdido toda la fauna de los bosques amazónicos y en un par de años despertaron 17 manantiales que ya no daban agua, despertaron, llegó fauna del Amazonas que no se veía hace muchos años y cambió el clima de todo el territorio solamente reforestando 500 hectáreas. Y entre medio de todos los bosques plantó cacao y es hoy en día de los cacaos más caros y buenos del mundo. Hoy estamos muy acostumbrados a los monocultivos, árboles a pleno sol, y el cacao de ahí está, como en su origen, en el sotobosque, y es de los mejores cacaos que existe y demuestra que la monocultura en realidad no sirve y que se requieren los estratos del bosque. Entonces, Ernest Götz toma muchos conceptos, teorías, principios que habían en muchas partes del mundo y la conglomera en lo que es la agricultura sintrópica, donde el gran principio número 1
Y lo básico es maximizar la energía del sol, maximizar la fotosíntesis. Entre más fotosíntesis, entre más hojas creamos, que son los paneles solares del planeta, las hojas de las plantas verdes nuevas, más fotosíntesis vamos a hacer y más energía vamos a comenzar a generar. Y luego con ciertos principios y prácticas eso se empieza a reciclar rápidamente. Entonces, maximizar la energía del sol, la fotosíntesis como principio número uno, y luego almacenar mucha energía en hilera, en un círculo, que es almacenar materia orgánica. Hay distintas maneras de almacenar hojas, ramas, troncos, cartones, restos de cocina. Maximizar su descomposición, número dos. Y por último, plantar una gran diversidad de especies en alta densidad, uno al ladito de otro, para que vivan en consorcio, en comunidad, en tribu, y no uno solito ante la vida a 2, 3 metros del otro y que se las valga por sí mismo sin nutrientes en el suelo, a pleno sol y descubierto, y descubierto para que llegue cualquier enfermedad y plaga. Aquí, por diferencia, plantar una gran diversidad de especies en alta densidad, uno al lado del otro, bien cerquita, y luego con las podas y los manejos se va haciendo la magia. Entonces, los sistemas de vida saludable vienen mucho, bueno, en los mares, en los océanos, pero también en los bosques. Hay una vida debajo de la tierra y hay una vida encima del suelo de la tierra. Es muy importante entender que los bosques tienen estratos. Hay 7 estratos básicos. Y bueno, aquí se muestran 4: estrato bajo, medio, alto, emergente. Hay también enredaderas, la rastrera y una serie de estratos. Y básicamente el estrato emergente son las plantas que requieren 100% de luz solar. El estrato alto entre un 80 y casi un 100 de luz solar. O sea, le encanta un poco la sombra, que son muchas plantas le encanta la sombra. El estrato medio crece alrededor de un 60 y 70 y tanto por ciento de luz solar. Y el estrato bajo alrededor de un 40 y 50 y tanto por ciento. Es el requerimiento de luz solar. Hay plantas muy bajas que son de estrato emergente, que le encanta la luz solar, sobre todo plantas anuales. Entonces, la estratificación que habla Ernest Götz en Brasil es el requerimiento de luz en su lugar de origen, en su centro de origen donde fue domesticada esa planta. Hay una sucesión ecológica en los bosques del mundo. Siempre en un suelo desértico, por ejemplo, este suelo de aquí está completamente pelado, descubierto, erosionado, y aquí lo primero que va a salir es una maleza. Entre comillas maleza, porque es lo que necesita el suelo para nutrirse y comenzar la sucesión ecológica. Todos los suelos del mundo, todos los desiertos del mundo, todo aquí sueña con ser bosque. Siempre el sueño de una tierra es ser un gran bosque abundante. Y no se lo permitimos porque va creciendo vida, la arrancamos. Va creciendo, la arrancamos. Entonces estamos siempre en contra de la intención de la naturaleza de iniciar una sucesión ecológica para que algún día sea bosque. Entonces, que crece una maleza, se demora 1 o 2 años en caer, principalmente 1 año, 6 meses, 1 año, se demora mucho tiempo en caer, en secarse, en hacerse suelo, crece la misma maleza y después de 2 o 3 años ya no crece más porque le dejó el suelo preparado para la próxima maleza. Y luego de 2 o 3 periodos, la siguiente maleza, que es más robusta, entregó más nutrientes al suelo y luego muere y ya no sale más porque dejó su nutriente preparado para que crezca un arbusto, un árbol un poco más alto que requiere poca estructura de suelo, poco requerimiento nutricional y otra maleza más robusta, entre comillas maleza. Y es así como van iniciando la sucesión ecológica hasta que van árboles ya cada vez más grandes y de abajito vienen las palmeras, las araucarias, los boldos, los avellanos, plantas que se demoran mucho, mucho, mucho en crecer, pero requieren el sotobosque, requieren la sombra. Y bueno, entonces hay una etapa placenta, hay una etapa que va comenzando la vida y la placenta son muchas malezas, entre comillas, son plantas placenta, plantas pioneras que van a pionerizar o colonizar un sistema y a medida que van entregando su nutrición al suelo,
se va estructurando para que vengan cada vez más robustas las plantas. Y así la sucesión ecológica se demora miles de años o cientos de años, o en la agricultura mucho menos si es que aceleramos esa sucesión con la poda. Con la poda adelantamos muchos meses y años inclusive la entrega del gran alimento del suelo, de los bosques del mundo, que es la leña. El tronco es el gran alimento del suelo. Hojas y ramas son el aliño. Entender que siempre el suelo requiere estar cubierto por tronco, por leña, y eso cubrirlo. Pero el gran alimento viene de la lignina. Entonces, entre más podamos, más rápido le entregamos nutrición al suelo y más robusto va a brotar nuevamente el árbol y vamos maximizando la fotosíntesis. Entonces son varios decenas de años en pasar de placenta a etapa de acumulación de nutrientes para pasar a un bosque más clímax. Y así viene un gran disturbio, se caen los bosques o hay incendios, vuelven a nacer, pero hay mucha mucha materia orgánica que se integró y vuelve la sucesión ecológica y vuelve a haber un disturbio o una perturbación o un envejecimiento y vuelve a caer mucha nutrición al suelo después de un huracán, lo que sea, y vuelven a rebrotar los bosques y entre más veces ocurra eso de envejecer, de perturbarse un sistema por un incendio, por un huracán, y entre más se nutre el suelo, luego va a crecer porque hay más nutrición y van a venir cada vez los árboles más grandes y por consecuencia los animales. Y bueno, y en esa etapa de perturbación o envejecimiento es que se dieron cuenta que venía la gran magia. Ernest Götz se dio cuenta en Brasil que después de un gran huracán vino el crecimiento exponencial más rápido que un bosque había tenido en todos sus años. Vino el huracán, botó todo, podó naturalmente el sistema y todo creció con mucha fuerza. Y fue de ahí que comenzaron con el sistema de la poda. Y ahí empezaron a generar muchos descubrimientos por lo que generaba la poda en el árbol, en su ambiente y en el territorio. Entonces, una granja sintrópica salta en pocos años, en pocos meses de la colonización a la acumulación, porque se acumula rápidamente la maleza que crece un año. Antes de que florezca, se poda, se deja la raíz en el suelo alimentando el suelo y alimento para los insectos. Y todo eso se cubre el suelo para que esté protegido y va a brotar con fuerza. Y antes de que florezca, se vuelve a podar. Y ya llevamos 2. Y hasta 3 y 4 veces podemos podar una mal llamada maleza en el año antes de que florezca. Y nos va a dar 4 veces su material orgánico que nos hubiera dado solamente una vez sin la poda. Entonces pasamos rápidamente del sistema de colonización que quiere cubrir el suelo a un sistema de acumulación. Y cuando vienen árboles más robustos, más grandes, que hacen más fotosíntesis y los sometemos a podas periódicas, más rápido integramos diversidad de material orgánico al suelo y más rápido se estructura el suelo, que va a permitir el crecimiento de árboles más grandes y más robustos cada vez más. Entonces, por eso la magia de la agricultura sintrópica es la poda. ¿Qué se dieron cuenta con la poda? Que con cada poda, por cada kilo que podamos arriba, son casi la misma cantidad de kilos que de ramas que se liberan como alimento para el subsuelo. Hongos, bacterias, actinomyceto y todo eso que hay abajo. Entonces, entre más podamos arriba, más se autopoda abajo porque ya no necesita. Y por cada poda, los árboles por las raíces liberan como un tipo de hormonas de crecimiento, auxinas y otras, que luego se van a la punta de las ramas para crecer. Entonces, entre más podamos los árboles, más auxina se libera y más información de crecimiento aprovechan las plantas que hay en los lados. Por eso la agricultura sintrópica está utilizando mucho, por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto crece mucho, o sea, rompe mucho suelo duro, compacto, difícil de penetrar, lo rompe, genera rápidamente el estrato emergente del bosque en el primer año, entonces te cubre muchos árboles de heladas y una serie de cosas. Va a traer mucho animalito y cosita y va a empezar a generar el bosque ya.
Y entre más podamos el eucaliptus sin dejarlo crecer más de 5 metros, por ejemplo, más hojas le entregamos porque es muy bueno para rebrotar. Eucaliptus, sauce, pimientos, miosporos, saucos, pucha, depende en qué territorio, pero son árboles de biomasa, árboles que se someten a podas drásticas periódicamente para nutrir cada vez más el suelo. ¿Y por qué muchos bosques no crecen o muchas plantas se estancan? Porque en el crecimiento y la floración, viene la floración, se chupa todo el nutriente del suelo para generar frutos y semillas y genera senescencia, una información de muerte. Cuando tú podas, hay información de crecimiento, de que continúa la vida, y cuando una planta está floreciendo, le entrega información al entorno, información de pausa, de fin de ciclo, de muerte, de deterioro. Entonces, él relantece cuando dejamos florecer mucha maleza, mucha planta, mucha flor, sobre todo de plantas anuales. Entonces, antes de florecer, se poda y ahí empezamos a aprovechar la magia de la poda y la sintropía. Y bueno, ahí se dieron cuenta que sí, efectivamente con las podas nuestros árboles objetivos crecen mucho más rápidos. Hay un par de evolución de la granja, cómo se va tornando la agricultura sintrópica. Los primeros 4 años que no hay mucha vegetación robusta arriba, se puede cultivar plantas anuales, hortalizas y todo. Entonces se plantan hortalizas y crecen mientras van creciendo nuestros árboles frutales, que van a ser los que nos van a dar alimento abundante en los próximos años. Entonces el desafío es plantar mucha diversidad de frutales, de medicinales, de flores, de arbustos, de árboles nativos y algunos exóticos que están al servicio de nuestros árboles objetivos. Entonces todo es a través de un diseño. Es muy fácil hacer sintropía alrededor de un árbol o en líneas, en hileras más ordenado. Y en hilera, cada quien con sus objetivos especiales y en su contexto en el que viva puede diseñar a su pinta cualquier proyecto sintrópico con las plantas que guste. Entonces, con un buen diseño se van asociando plantas. Hay una clave de espaciamiento mínimo entre árboles, cada cuánta distancia poner los árboles emergentes, los altos, los medios, los bajos, los árboles de biomasa que son los que se someten a podas, cuánto poner en un árbol entre el medio y el alto, y así la importancia de que a través del diseño y de ciertas claves que hay, podamos hacer un diseño bueno. Lo mejor que podemos hacer para nuestra abundancia y para nuestra vida y para nuestra sustentabilidad es hacer un buen diseño sintrópico, y lo segundo mejor que podemos hacer es hacer un mal diseño sintrópico, porque se poda, se integra al suelo y vuelve a crecer todo con mucha más energía. Entonces, cuando no sabemos mucho cómo hacer, no importa, hay que plantar. Ante la duda, plantar, y si tenemos más dudas, seguir plantando. Y después, cuando sean grandes y las plantas empiecen a competir, entre comillas, por nutrientes, por agua, por sol, se van podando, que es lo mejor que podemos hacer. Entonces podemos plantar plantas cada 10 centímetros, eucaliptus cada 10 centímetros, al siguiente año dejamos cada 30, después cada 50, después cada 1 metro o cualquier tipo de árbol. Plantar mucha cantidad y con el tiempo podamos. Y cada poda es buenísima para todo el sistema. Aquí a ver. Bueno, aquí algunos proyectos, algunas fotos que hay en algunas partes, cómo sitios muy eriazos empiezan a ser transformados mediante la agroforestería, agricultura sintrópica. Bueno, aquí fotos que no se ven nada en realidad por el sol. Hay unos proyectos donde hay sistema de huerta con algunos árboles. Aquí el árbol de biomasa es un palo para arriba, se corta a los 4, 5 metros, 7 metros, dependiendo del objetivo del que diseña el proyecto, y toda esa materia orgánica se integra en los pasillos o debajo de los árboles. Líneas de frutales, líneas de biomasa, líneas de frutales o hortalizas, líneas de biomasa. Y ahí más fotitos, se ve poquito lamentablemente. Hay sistemas agroforestales también. Ahí también agroforestería a mayor escala en otras partes. La agricultura sintrópica viene mucho de Brasil, de zonas muy húmedas, muy tropicales, que luego se dan cuenta que en realidad era mucho mejor en Mediterráneo, en Portugal, en España.
y ahí, y después en Australia, en Nueva Zelanda, y cada vez ha tendido a entenderse que la sintropía en realidad es para todos los territorios, para todos los proyectos distintos, y sobre todo los lugares donde hay menos agua, porque se puede comenzar diseñando en lugares donde no hay nada de agua, plantando mucho cactus, tuna, pimientos, espinos, y así. Y después con las podas se va estimulando la vida del suelo, se va reteniendo humedad y se va avanzando en la sucesión ecológica de plantas, que cada vez tiende a consumir menos agua porque hay mucha materia orgánica disponible en el suelo con las podas. Uh, ¿Para dónde? Ahí la importancia de integrar la leña al suelo. Con la leña hacen pasillos, mucha poda, mucha integración. Y eso, cómo hacer sintropía en torno a un arbolito. Un arbolito se rodea de leña, luego se le pone ramitas, paja, hojas, se mezcla con restos orgánicos, puede ser, y en vez de regar una vez cada 1 o 2 días, se puede regar después cada 7, 10, 15 días por la, por la humedad que retiene. Entonces, hacer un diseño bonito, un tipo de paisajismo regenerativo, rodeando árboles de leña, de ramas, de paja, de hoja, de pasto, de lo que sea. Entonces, no más dejar los árboles así solitos con pasto solamente, sino que hay que cubrirlos con materia orgánica. Y ahí va a llegar una cantidad de vida impresionante. Y ahí algunos ejemplos que se van haciendo. La importancia de llevar gran porcentaje de la leña que nos llega a la casa, un buen porcentaje para quemar en invierno, llevarla de vuelta a los arbolitos. Y ahí, alrededor de un limón, que no se ve muy bien, en un curso que hicimos, se hizo un limón, se rodeó de leña, después afuera del limón se hizo un círculo, se movió la tierra y se plantaron lleno de haba, lleno de maíz, eucaliptus, míosporos, árboles de servicio, árboles nativos, otros árboles frutales más pequeños. Entonces, ¿cómo alrededor de un solo árbol empezar a cumplir los principios de almacenar materia orgánica, maximizar su descomposición con la humedad y plantar una gran diversidad de especies en alta densidad? El objetivo ahí es el limón. Y luego los demás árboles van acompañando el limón. Y cuando alguno árbol le empieza ya a molestar el limón, se poda. Entonces, entre más podamos, más nutrimos. Hay un arbolito, un eucalipto, tan bondadoso, tan noble que es, y tanto que lo hemos criticado. El problema no es del eucalipto, el problema no es del pino o el palto de Quillota. El problema es de la persona que maneja y que toma decisiones haciendo un monocultivo y luego las prácticas y manejos que realiza. El problema no es el árbol, no es la especie, sino que es la decisión que se toma para manejar esa especie. Y ahí se poda. Cada vez que plantamos un arbolito, le podamos la mitad de cada hoja para que no evapore tanto. Son tan chicas las raíces que no puede, los primeros días no se adapta bien, no puede capturar suficiente agua, entonces le podamos la mitad de cada hoja, menos el de arriba que están haciendo, y así va a hacer mitad de fotosíntesis, pero va a transpirar la mitad y le va a permitir al árbol adaptarse los primeros días. Y así pues, no sé cómo estamos de tiempo. En Ecuador hicimos una minga sintrópica muy bonita, voy a montar un video. Y, estuve en este curso de permacultura 2 semanas, hicimos muchas prácticas muy distintas y lo que más me llevo de Ecuador es la minga. Cuando la comunidad, la familia, el territorio, los vecinos, las vecinas, los niños, la niñez también, se reúne a hacer un trabajo colaborativo en la casa o en la parcela de alguien. Eso para mí es lo que más me llevo, la cantidad de mingas que participé haciendo muros de barro, haciendo huertas sintrópicas, yendo a sembrar, yendo a cosechar, y se reúne la gente y es tanta felicidad que se vive en ese momento, que eso es lo que me gustaría como desafiar y repensar cómo las tareas que tengo en casa, poder hacerlas de repente con un grupo de 3, 4, 5 parejas de amigos, familia, y luego nos vamos rotando de casas para hacer mingas. Entonces aquí les voy a mostrar lo poquito que se ve. Uy, ¿se puede activar o no el video?
Último intento. Bueno, no importa. Ahí en mi Instagram, Diego Heusler, Diego Haussler, pueden ver ese video. Es un video muy bonito de una minga sintrópica que se hizo para que vean más o menos cómo, cómo se hizo esa minga para sacar ideas para posibles mingas que ustedes podrían hacer en sus comunidades. Entonces, con la agricultura sintrópica empezamos a regenerar el ecosistema y empezamos a recuperar las funciones clave de la vida que se ha generado en estos millones de años en el planeta. Se regenera rápidamente el territorio y un ecosistema con esta práctica de agricultura sintrópica. Ciclamos el agua. ¿Por qué? Cada gota de agua que chupa un árbol para crecer es podada y se devuelve al suelo. O sea, el agua transformada en hoja o en rama o en tronco se poda y se devuelve al suelo. Entonces, bendito eucalipto, chupa todo el agua que quiera, porque después se la devolverá al suelo y será alimento para millones de microorganismos en el suelo. Entonces, cada vez hay materia más orgánica si aumenta la cantidad de materia orgánica en el suelo, aumenta mucho la capacidad de retención de agua y de humedad. Se ciclan los nutrientes también con la poda constante, y entre más biodiversidad de plantas hayan y animales quizás, más diversidad de caquita, de pipí y de hojas y ramas de plantas con estructuras muy distintas van a caer al suelo para reintegrarse gracias a la descomposición de los microorganismos. También el flujo de energía. El principal principio de la agricultura sintrópica es maximizar la fotosíntesis. Entonces, cuando los árboles están muy robustos en verano, se podan los de biomasa para darle prioridad a la fotosíntesis de los frutales, y cuando el frutal ya empieza a botar sus hojas y algunos árboles empiezan a disminuir su capacidad fotosintética en otoño-invierno, se deja que otros árboles más robustos empiezan a generar fotosíntesis arriba. Y esto es 3D, porque como hay árboles bajos, medios, altos y emergentes, de repente se plantan árboles en el mismo lugar. Un árbol hace fotosíntesis a los 5 metros y en el mismo lugar un árbol está haciendo fotosíntesis a los 2, 3 metros o al metro. Entonces, el flujo de energía y el proceso de maximizar la fotosíntesis recupera esta capacidad de producción energética constante con la magia del Padre Sol. Y las dinámicas de las comunidades, entre más diversidad de árboles, más diversidad de insectos van a llegar, entre más flores y hierbas medicinales, más polinizadores, más descomponedores, más de todo va a llegar una microfauna allá abajo del suelo, arribita del suelo, y ya los árboles, anfibios, pequeños reptiles, aves y mamíferos. Hasta peces podemos integrar. Y se puede hacer sintropía también. Hay gente que hace sintropía en pequeñas lagunitas. Entonces, por eso la importancia de la agricultura sintrópica, que acelera considerablemente la sucesión ecológica al estar constantemente alimentando el suelo. Y así pues, tengo otro video, no sé si se va a poder ver, que es la evolución del bosque comestible sintrópico que estamos haciendo en el campo donde vivo. A ver, probemos. Hay unas fotos desde enero 2021 hasta hoy en día. Entonces, así recibí el terreno, un campo convencional, ganadero, mucha avena, y se forrajea esa avena para los animales. Recibí eso en enero del 2021, ya venía del viaje sintrópico, o sea, el viaje agroecológico, decidí utilizar la sintropía. Entonces, se cortó toda esa avena esos mismos días y se incorporó. Y justo vino una lluvia ese invierno, el 31 de enero, llovió mucho y justo alcancé a hacer una zanja para atrapar el agua y acumular esa materia orgánica, esa avena en el suelo. Toda la avena se dejó ahí. Entonces miren el terreno a la izquierda con curvas de nivel, atrapando el agua que cae del cerro, deteniendo la erosión, y el terreno de la derecha, que al no haber curva de nivel, el agua corrió. Se fue a la vertiente, a la quebrada, al riachuelo, al río y al mar, como ocurre siempre. Entonces el desafío es cómo poder lograr
que toda el agua que llueve se quede en nuestro suelo. Y entre más materia orgánica, mayor retención de agua y mayor de humedad va a haber. Y si hacemos un buen diseño hidrológico, con curvas de nivel, con línea clave, con zanjas de infiltración, va a ser mucha más agua la que se va a absorber y con poca agua han hecho magia en desiertos. Entonces, febrero del 2021, otra fotito de enero de febrero. En mayo ya se secó todo nuevamente, se arreglaron las líneas, se fueron haciendo un rediseño en las líneas en junio y ya se plantó el 1 de septiembre del 2021. En octubre ya está un buen porcentaje plantado, se acumula más materia orgánica, se pone más fardos de paja. Son 16 líneas más los 3 contornos, son 1.250 metros lineales en 0,9 hectáreas. 9.000 metros cuadrados que está plantado. Noviembre empieza a crecer mucha maleza, o la planta pionera, se poda la maleza, se incorpora a la línea y empieza a crecer un poco más en diciembre. Enero empieza a tomar fuerza, plantando a 50 centímetros, de algunas plantas plantadas a 10 centímetros. Enero. Febrero. Marzo empieza a agarrar vuelo. Abril. No, está bien. Gracias. Abril. Otra foto de abril un poquito más de altura. Empieza a agarrar fuerza, se empiezan a crecer bastante los árboles, se empieza a notar la colaboración. En mayo ya agarró mucha fuerza, parecía casi un bosque el primer año. Y hubo una gran helada y quema muchas plantas. Y tuve que podar drásticamente muchas plantas. Julio, mucho murió, mucho no nació más, pero mucho empezó a rebrotar. Muchas plantas altas sí ayudaron a las más pequeñas. Agosto empieza a salir mucho pasto, más pasto que el año pasado, más abundancia porque ya había un poco de excedente el año anterior. Crece más pasto, empiezan a rebrotar poquitamente los arbolitos en septiembre. Ahí se ve una foto aérea, algunas plantas medias quemadas, otras renaciendo, las líneas con mucha materia orgánica seca ya deshidratándose, alimentando el suelo. En octubre se empieza a cortar el pasto ya del terreno, se incorporan las líneas sintrópicas, mucho pasto se queda ahí. Noviembre ya se empieza a secar los campos. Ahí se regaba se estaba regando, de a poquito aumentando los riegos. Ya en diciembre empieza a agarrar nuevamente vuelo. Enero, febrero y marzo. Esta es la foto de los últimos días. Y tengo un video. Ojalá que este video... No se puede ver. Es un video de la evolución con foto aérea de toda la magia que es el bosque. Ahora no está en las redes sociales, así que no lo puedes ver todavía. Pero bueno, eso. Ahí un poco la evolución del bosque. Y bueno, invitarles. Hago mucho taller en el campo, taller para la regeneración ecológica, social, espiritual, donde jornadas completas de 12 horas, 10 horas, 11 horas. Hacemos introducción a los bosques comestibles, a la agricultura sintrópica, hacemos algunas mingas, algunos trabajos, hacemos introducción a las bebidas fermentadas, a los alimentos fermentados, hacemos un par de juegos de dinámicas y se conversan varios temas para entender y profundizar un poco en lo que es la regeneración. También recibo voluntariado todo el tiempo, estoy diseñando una escuela de retiro, voluntariado, escuela, como un entrenamiento para la regeneración, donde básicamente comparto mi estilo de vida, fermentando, cosechando, plantando, reforestando, haciendo muchas cosas en el campo, y siempre está llegando gente que van por 1, 2, 3, 5, una semana, 2 días, 7 días, lo que sea. Así que si alguien quiere luego participar, voy a subir próximo
próximamente, bueno, ya se subió a través de una historia el afiche del taller el sábado 22 de abril. Y ahí pueden escribir en el Instagram de Fundo Manantiales de Lleida para que yo luego les mande la información definitiva para la inscripción. Y bueno, todas desafiados a la regeneración del campo ecológico, del campo social, del campo espiritual y sobre todo llevar buenos hábitos para la casa. Buenos hábitos de conversa, de diálogo, de escucha y un poquitito a transformar la manera en cómo nos vinculamos como seres humanos. Muchas gracias, Mai, Pachi, Gato, gracias. Y bueno, aquí estaré dándome vueltas entre hoy, mañana y pasado para compartir, dialogar, abrazarnos, tomar fermentos, kombuchas, hidromiel. Tengo hartas cositas ricas para compartir ahí. Así que muchas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas, estamos medio al límite. Y bueno, un abracito a cada quien y invitados e invitadas a un autoabrazo y luego a un abrazo con dos personas del lado suyo para mover la energía que está linda esta tarde. ¡Ajo! Autoabrazo y abrazo a quien está al ladito que no conozcamos. Gracias, gracias. Gracias, Diego. Un gran aplauso para Diego. Lamentablemente tenemos tiempo para preguntas, pero Diego va a estar dando vueltas por acá en la Feria Huertera los 3 días, ¿cierto? Ajá. Así que ahí se acercan a Diego y comparten las experiencias que él tiene porque es un maestro en este plano. Gracias, Diego, nuevamente, querido. Gracias. Para seguir con el programa, chiquillos y chiquillas, estamos justo en el tiempo y vamos a invitar al escenario a las 4 huertas. Vamos a invitar a la Winnie, a la Pravita, a la Kate, a la Coca, que vamos a hacer el podcast que ellas hacen ahora en vivo, aquí en el escenario de la Feria Huertera 2023.